A todas y todos los aquí presentes, así como a las personas que nos hacen el favor de acompañarnos en esta conferencia vespertina número 218. Continuamos ahora en el mes de octubre aplicando el semáforo de riesgo COVID en esta nueva normalidad. De hecho, es el día 128 ya de la nueva normalidad, que se caracteriza precisamente por la implementación de actividades o de manera regional en función del nivel de riesgo que cada una de las entidades federativas tenga. Esta semana continúa vigente el semáforo de riesgo COVID que se presentó la semana pasada. Por lo tanto, hay que continuar aplicando las medidas de prevención y todas aquellas actividades que, en función del mismo riesgo, nos ayudan a disminuir la actividad en el espacio público y las diferentes dinámicas sociales que, como todos ya sabemos y se han explicado desde las primeras conferencias vespertinas en relación a COVID, son precisamente las que contribuyen al contagio del virus SARS-CoV-2 y por ende a la generación de enfermedad, que además va acompañada, como ya sabemos, de una proporción que puede enfermar de manera grave y que también lamentablemente puede fallecer a consecuencia de las complicaciones. De ahí la importancia de poder llevar a cabo estas indicaciones y mantener las actividades de prevención ampliamente difundidas. Ya saben ustedes, lavado de manos constante, frecuente, sobre todo si hemos andado en el espacio público o realizando actividades fuera de nuestro espacio seguro o de nuestro hogar. En su momento, la sana distancia, que debe de ser siempre implementada en la medida de lo posible, y cuando esta no se puede llevar a cabo, aquí es precisamente donde toma relevancia el uso de cubrebocas, así como también en los espacios públicos cerrados. Vamos a ver entonces el escenario nacional para el día de hoy. Tenemos nuestra diapositiva que todos ya conocen, tanto aquí los presentes como en casa. El día de ayer, ya este fin de semana, mejor dicho, se estaban rebasando los 2 millones de personas que en su momento han sido clasificadas como casos sospechosos de la enfermedad y por lo tanto notificadas e ingresadas a un protocolo de estudio. El 92% de estas personas han sido además muestreadas, es decir, se le ha tomado un hisopo faringio-nasofaringio, a través del cual hemos podido obtener un resultado para saber si son casos confirmados o descartados de la enfermedad, y hay otro grupo con el que estamos pues aún esperando estos resultados. Para efecto de los que han salido confirmados, el día de hoy se actualizan también las cifras. 789.780 serían las personas con COVID-19 acumuladas hasta el momento, desde que inició la epidemia en México, pero así también una gran mayoría han dado negativo a esta prueba. Por lo tanto, se ha descartado la presencia del virus SARS-CoV-2 y por lo tanto se ha descartado la enfermedad de COVID-19 y son 925.415. Y como comentábamos, en alrededor de 31.155, en función al último corte, que es la barrita de color azul de la semana 39, estaríamos aún esperando un resultado, el cual es importante porque además nos va a ayudar a definir cómo se está moviendo el porcentaje de positividad, que es otro de los indicadores que también le estamos dando seguimiento desde que inició la epidemia. Lo podemos ver representado en esa línea de color naranja, el cual empezó a tener un descenso prácticamente desde la semana 30. Veíamos como la semana anterior graficada, que fue la 38, recordando que a partir de ayer domingo también empezamos ya a graficar la semana 39, había mostrado un incremento, y lo podemos ver precisamente en ese incremento que hay entre la semana 37 y 38 para la curva de color naranja, y en donde cerrábamos con 40% de positividad la semana anterior. Esta semana abrió con menos porcentaje de positividad. Para el día de hoy y la semana 39 es de un 38%, por lo cual la tendencia descendente de este porcentaje vuelve nuevamente a tomar este camino, digamos, pero vamos a estar viendo cómo día con día esto pudiera mantenerse o pudiera incrementarse en función, lógicamente, de la cantidad de resultados que día con día se vayan emitiendo. Vamos a ver la siguiente diapositiva.
Estos son nuestros casos estimados. Los estimamos con el objetivo de poder ver el comportamiento de la curva epidémica, en este caso la nacional, y así también cuáles son las tendencias que en ellas se están presentando. Por eso estimamos los casos, recordando que la estimación integra todos aquellos casos que ya son confirmados con un resultado positivo de laboratorio, y a esos le sumamos todos los demás casos que tengan o no una muestra, pueda esta o no dar un resultado, le aplicamos porcentaje de positividad y ya ese resultado lo sumamos a los confirmados, y entonces podemos tener esta estimación que para el día de hoy es de 916.326 ya potencialmente casos de COVID-19 en base al sistema, pero que entonces al graficarlos por su fecha de inicio de síntomas, que a su vez correspondería a alguna de las semanas epidemiológicas que vemos en la parte inferior representadas, entonces nos dan la forma que vemos de la curva de color azul. Ya veíamos que desde la semana 30 habíamos iniciado con un descenso en la curva nacional, un descenso que en un momento fue más rápido, en algunas otras semanas más lento, inclusive generando una imagen de meseta, y que volvió a retomar su velocidad de descenso en las últimas semanas. Vamos a ver cómo se comporta las últimas 2 semanas graficadas, que para el día de hoy todavía tenemos un menos 5% de disminución, precisamente en la 38 a la 39. Menos 48% también es el descenso para esa misma temporalidad en lo que se refiere a las personas que lamentablemente han perdido la vida, y que aquí también estimamos todas aquellas personas que o no tenían una muestra en el sistema, o teniendo una muestra, esta todavía no tiene un resultado o por algún motivo no lo tendrá. Entonces por eso ven que las defunciones estimadas es un número mayor que las defunciones que ya están confirmadas, o es decir que sí tienen un resultado de laboratorio positivo. Aún así vemos que la tendencia en la presentación o ocurrencia de estas defunciones continúa siendo descendente, y bueno, eso es una buena noticia, que cada vez menos personas estén falleciendo día con día. Otro indicador importante que abre también esta semana a la baja es precisamente el de casos activos estimados, es decir, más allá de todo este gran total de personas que en su momento ya enfermaron. Si vemos precisamente la curva epidémica, vemos que esta inicia su incremento desde la semana 9-10, la última semana de febrero, la primera de marzo, que es precisamente cuando se presentó el primer caso positivo. Por lo tanto, la gran mayoría de personas, la gran mayoría de estos 916.326 son casos ya pasados, no es que estas personas tengan la enfermedad en este momento. Quienes sí se estiman tienen o podrían tener la enfermedad en este momento, solo este 4%, es decir, 34.915 personas también estimadas, y que representan entonces la epidemia activa en México, y que vemos lógicamente cómo este grupo puede ir o incrementándose o manteniéndose en una estabilidad o inclusive disminuyendo. Para el día de hoy tenemos una disminución, 4%, en relación a lo que habíamos estado viendo en semanas previas. Veamos la siguiente, por favor. Bien, el día de hoy vamos a integrar a la estadística nacional casos que en su momento estuvieron siendo clasificados por las entidades federativas bajo este nuevo término o esta nueva posibilidad de confirmar casos. Si ustedes recuerdan, en conferencias previas, de hecho más específicamente a fines de agosto, comentamos que se había activado para efectos de la vigilancia epidemiológica a nivel nacional una nueva definición operacional de caso confirmado, que era la de asociación epidemiológica. Esta definición lo que pretendía era precisamente si yo tenía o estaba estudiando un brote, o tenía en su momento familiares, amigos ligados a un caso que yo ya había confirmado por laboratorio, haciendo yo uso de esta definición e inclusive sin la necesidad de tomar una muestra de laboratorio a los contactos de casos confirmados sí por laboratorio, yo puedo asignarles la clasificación de ser un caso confirmado. Es decir, que a partir de que se emitió esta nueva disposición, ya no solamente podía tener casos confirmados por laboratorio, sino también podía tener casos confirmados por asociación epidemiológica sin la necesidad de tener una muestra. Y esto lógicamente también aplica
a la actualización que hicimos la semana pasada en relación a decir, aquí hay un número de personas que no tienen una muestra o que teniendo una muestra no tendrán una posibilidad de un resultado, pero que resulta que si son contactos, de un caso confirmado previamente por laboratorio, entonces en la acción epidemiológica se le puede asignar, y esto lo hace lógicamente cada una de las unidades que notificó y reportó estos casos en cada una de las jurisdicciones, en cada uno de los estados de la República, puede asignarle la clasificación de asociación epidemiológica y así entonces poder caminar más rápido en su seguimiento, en su investigación, sobre todo cuando esto lógicamente pudiera estar integrado dentro de un estudio de brote. Durante los últimos 2 meses, básicamente, después de que se activó esta nueva definición operacional, las entidades empezaron a utilizarla. Tanto esta definición como una previa que habíamos también ya comentado, que era la dictaminación clínico-epidemiológica, que como su nombre lo dice, o para efectos de la dictaminación se aplica a las lamentables defunciones. Estaremos también hablando de este grupo de defunciones que en su momento no pudo acceder a una toma de muestra o una defunción que a lo mejor inclusive ni siquiera tuvo acceso en un momento determinado a una atención médica. Entonces, el área correspondiente, sea la jurisdicción sanitaria o el Estado, puede llevar a cabo dictaminaciones y en la dictaminación, en base a los signos, síntomas, la evolución clínica, los determinantes alrededor de la persona, etcétera, o inclusive si era un contacto de un caso previamente confirmado por laboratorio, entonces, producto del ejercicio de la dictaminación, puedes decir, esta persona también falleció por COVID-19. Entonces, vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo se ha estado llevando a cabo este ejercicio y que además ahora lo vamos a integrar a la estadística nacional, dado que es un ejercicio nuevo en función de cuando se activó la definición. Se estuvieron también llevando a cabo procesos de evaluación con las entidades, lógicamente para ver si los casos estaban siendo adecuadamente clasificados, que no tuvieran en su momento incongruencias con la información en relación a su estudio epidemiológico y que por lo tanto las definiciones estaban siendo bien utilizadas y se estaban clasificando de manera adecuada los casos. Esto ya terminó y es por eso entonces que ahora todo este grupo de personas que ya fueron clasificadas como confirmadas por asociación epidemiológica, el día de hoy se van a sumar a la estadística y a partir de mañana, día con día, se van a estar sumando en la medida que las mismas entidades federativas las estén clasificando de esa manera en la plataforma. Aquí, por ejemplo, podemos ver la distribución de este grupo de personas que para fines de números son de aquellos que fueron confirmados por una dictaminación clínico-epidemiológica, y aquí lógicamente son defunciones, fueron 578. Y aquellas personas con enfermedad que utilizaron la definición de asociación epidemiológica fueron 24.120. Esto representa más o menos hasta el momento el 3.1% de la totalidad de casos confirmados acumulados. Pero es importante integrarlos en su momento a la estadística y continuar haciéndolo de esta manera. Por lo que, entonces, nuestra estadística de casos confirmados por laboratorio, y como ya venía en la primera diapositiva, el día de hoy es de 757.085 personas que ya tienen integradas, 789.780 que tienen integrados ahora estos 3 grupos, que son los casos ya confirmados por laboratorio, las personas que se están confirmando por asociación epidemiológica y las lamentables defunciones que se están confirmando por una dictaminación clínico-epidemiológica. El día de hoy se van a sumar, como decía, a la estadística, pero a partir de mañana van a estar siendo cargados y van a formar parte de todo el grupo de casos confirmados. No necesariamente vamos a estar realizando la diferenciación entre estos 3 grupos, es solamente una metodología o una manera de cómo confirmar a una persona con la enfermedad. Por lo tanto, independientemente del mecanismo o la vía de cómo se confirmó, finalmente son personas confirmadas y entonces van a aparecer en su totalidad en este grupo. Pero en esta gráfica, por ejemplo, lo que sí queremos resaltar es precisamente que la ocurrencia de estos casos no es lógicamente en las últimas 24 horas. La ocurrencia de estos casos, y que ahora se van a sumar a la estadística,
se dio pues prácticamente desde principios de la epidemia, y esto es porque más allá de que la definición o la nueva definición se activó a fines de julio y se empezó a implementar en agosto, se dio la apertura en los sistemas de información para que pudiera hacerse la clasificación correspondiente, sobre todo en aquellos casos que en su momento, por ejemplo, no tenían una muestra, pero que se tenía la información de que esas personas habían sido contactos de un caso confirmado. Por eso podemos ver cómo la nueva clasificación se aplica prácticamente y nos da casos confirmados desde un inicio de la epidemia, pero efectivamente podemos ver que la gran mayoría de ellos están confirmados aproximadamente desde la quincena de julio, y de ahí para adelante tienen una presentación más importante. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver también a estos dos grupos, es decir, los confirmados por asociación, 24.120, que estarían en las barras de color verde, y los confirmados por dictaminación, 578, es decir, nos quedamos ya solamente con estos grupos para ver cómo ha estado la distribución, en este caso también por semana epidemiológica. Y en una siguiente diapositiva vamos a ver la distribución, en la siguiente por favor, por estados. Y aquí podemos ver también claramente cuáles son los estados que más han utilizado esta herramienta, es decir, una herramienta que sirve para la clasificación y para la confirmación de casos, y que lo han hecho definitivamente pues muy por encima que otros. Aquí claramente destaca, por ejemplo, el estado de Sonora, quien ha confirmado 9.500 casos aproximadamente por este mecanismo. Está seguido del Estado de México, la Ciudad de México, quienes han confirmado alrededor de 3.000 casos cada uno en relación a esta herramienta, y luego tendríamos a Baja California, tendríamos a Chiapas, entre o cerca de los 2.000, los 1.500 casos, pero de alguna manera vemos, aunque ya en mucha menor escala, que prácticamente todos los estados han empezado a utilizar la herramienta, y de seguro lo estarán haciendo de ahora en adelante. Entonces aquí también podemos ver claramente esta distribución. La siguiente, por favor. Bien, pasamos ahora finalmente a la ocupación y disponibilidad hospitalaria. 27% es la disponibilidad de camas IRAG general en toda la República. Ya veíamos que Nuevo León había estado, era el único estado que en su momento tenía poco menos de la mitad de sus camas disponibles. El día de hoy es 49%, aún así para el número de camas, para el estado de Nuevo León, 49% es una cantidad importante de camas disponibles, lo cual es bueno para el estado. Pero además de eso, todas las demás entidades federativas tienen al menos la mitad o muchas más de sus camas generales disponibles. Si vemos la siguiente diapositiva, donde están las camas con ventilador, aquí sí también vemos un estado que en su momento empieza a tener una ocupación, digamos, por encima del 50%. Recordemos que el nivel de seguridad es hasta al 70%, entonces estar en un 54% no necesariamente quiere decir que hay un problema como tal, simple y llanamente es un indicador que se empieza a monitorear de manera más puntual día con día para ver que esto no siga incrementando, pero todavía está por debajo, lógicamente, de ese nivel de seguridad que en su momento se marcó para un 70%, siendo inclusive el indicador nacional un punto menor, 22%, creo que es la primera vez que llegamos a un 22% de ocupación de este tipo de camas, lo cual nos deja la gran mayoría de las camas a nivel nacional disponibles, siendo de 8.133 las que se tendrían con capacidad de ventilador para poder atender a los pacientes más críticos. Bien, aquí cerraríamos el componente del escenario nacional, y ahora, a manera de información, vamos a ver un poco lo que ha pasado en la región de Asia, lógicamente, la Organización Mundial de la Salud. Hemos estado presentando en conferencias previas lo que ha pasado en otros continentes, incluido lógicamente el nuestro. La intención o el objetivo de presentar esta información es para que lógicamente nosotros como país también podamos aprender un poco de las experiencias de lo que está ocurriendo en otros países, pero tener muy presente que ni la epidemia en México ni menos la pandemia a nivel mundial todavía se ha terminado, en donde inclusive vamos a ver
países que ni siquiera han llegado aún a su primer pico, su primer acmé o la primera ola, depende cómo le quieran ustedes denominar a estas curvas, y que entonces es importante todavía mantenernos alertas y implementando las medidas que en su momento son realmente las que nos van a ayudar a controlar la epidemia en el país. Arranca el mes de octubre, prácticamente con América del Sur a la cabeza, digamos, de la transmisión. Recordemos que estas gráficas se preparan por millón de habitantes, lo cual permite entonces hacer una comparación entre las diferentes regiones. América del Sur, aunque realmente vamos a decir que la mayor transmisión se observó apenas hace poco, el inicio de agosto, es decir, hace un mes, un descenso ligero, pero que todavía lo pone, aún con su descenso, lo pone en el primer lugar de transmisión a nivel mundial. Esa es América del Sur. Y enseguida está América del Norte, que es precisamente donde nosotros pertenecemos, y que si vemos en un momento determinado cómo se forma la curva epidémica de América del Norte, está lógicamente muy relacionada con los Estados Unidos de América, nuestro vecino país del norte. Luego le sigue Europa, y aquí también en Europa se ve lo que hemos estado ya platicando en conferencias previas, ¿no? Como Europa había sido de los primeros continentes junto con América del Norte que inicia, tiene un descenso importante en la mayoría de sus territorios, pero aquí vemos cómo Europa en el último mes y medio prácticamente, vuelve nuevamente a tener rebrotes en la mayoría de sus países, los está teniendo en este momento, y prácticamente estaría a nada Europa de volver a superar a América del Norte si las tendencias como se ven en este momento se mantienen, y sobre todo si en América del Norte empiezan a haber tendencias descendentes. Asia, África y Oceanía definitivamente con las transmisiones más basales. Y bueno, el día de hoy vamos a darle una mirada rápida a la región de Asia, que si bien es cierto no con la intensidad con que se ha presentado los rebrotes en Europa, vemos que Asia también se empieza a diferenciar de regiones como África y Oceanía, con quienes se había mantenido desde un inicio de la pandemia prácticamente en una misma magnitud. Vemos cómo a partir de aquí de agosto Asia empieza un poco a despegar, y esto podría en su momento generar también una tendencia que no sabemos si más adelante podría mantenerse estable o podría también incrementar, pero entonces vamos a ver cómo se están comportando los principales territorios o países de Asia. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí tenemos prácticamente el total, es decir, los casos confirmados en el Mediterráneo oriental, específicamente para esta región del Asia. Son más de 2.486.000 casos los que están en este rubro, y vemos cómo la epidemia activa para este territorio es del 10%, lo que habla lógicamente de una actividad reciente e importante. 10% de los casos están en los últimos 14 días. Y aquí podemos ver entonces, ya cuando nos enfocamos un poco a la actividad que ha tenido la epidemia en esta región, vemos ahí que para mediados de junio alcanzaban, vamos a decir, un primer pico, un primer acmé en su curva. Parecía que venía ya un descenso, sin embargo este descenso se interrumpe con una meseta durante prácticamente todo el mes de agosto, y el mes de septiembre fue nuevamente de subida, de incremento, llegando ya a tener una magnitud prácticamente similar a la que tuvieron en junio. Y entonces de seguro esto es lo que está haciendo que la curva por millón de habitantes en esta región se esté comportando de esa manera. Veamos la siguiente diapositiva. Y ahora sí vamos a ver directamente algunos de los países. Aquí tenemos Arabia Saudita. Arabia Saudita, digamos que más bien contribuyó a ese primer incremento que tuvieron, y a diferencia de otros países en la región, Arabia Saudita todavía no ha presentado un rebrote. Digamos que más bien en este momento está en la parte de resolución de su primera curva epidémica, o sea, en su momento su primera ola de casos. De hecho, la clasificación que le da la OMS a este país es de casos esporádicos, no de una transmisión comunitaria, que sería la más intensa, sino más bien solo de casos esporádicos, y de seguro tiene que ver con ese descenso importante que han tenido prácticamente en el último mes. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí tenemos Egipto.
Una situación bastante similar, muy parecida, inclusive está clasificado más bien como conglomerado de casos, ¿no? Y tiene que ver de seguro también con esta transmisión bastante basal, similar a la que existía inclusive antes de iniciar con su primer pico de casos, que se ha dado prácticamente durante todo el mes de agosto y todo el mes de septiembre. Entonces, Egipto tampoco no está contribuyendo de manera importante a este nuevo incremento que vemos en esta región. La siguiente, por favor. Afganistán es otro país con una característica similar, un primer pico, un descenso y luego una manutención de la transmisión bastante basal, bastante pegada al control prácticamente total de la epidemia, todo el mes de agosto, todo septiembre e inclusive lo que va de octubre no se ve algún indicio de que pudiera estar sucediendo un rebrote, y también tiene la clasificación de conglomerado de casos. Veamos la siguiente. Pakistán. Una curva también muy similar, de hecho estamos presentando los grupos de países que prácticamente contribuyeron a este primer pico en la región, también considerado o clasificado como conglomerado de casos y también con una ya epidemia o primera curva, primer incremento resuelto prácticamente en los últimos 2 meses. La siguiente. Aquí sí empieza ya a cambiar la situación. Ahora tenemos a Marruecos. Vean cómo Marruecos inicia con su epidemia más tarde o después que los primeros 4 países que acabamos de ver, y entonces ahora sí, más bien Marruecos es el que contribuye a esta segunda ola que vemos en la región, esta segunda intensidad en la transmisión y generación de casos y contagios. Y para fines prácticos, Marruecos, aunque tiene una clasificación de conglomerado de casos, cuando todos estos se suman y en su totalidad para el país, vemos que está en una fase ascendente de su curva epidémica, están todavía en este momento de incremento de la transmisión. Entonces Marruecos es el que contribuye con la forma de la segunda ola, digamos. Veamos la siguiente. Aquí tenemos a Irán. Irán igualmente, y más claramente en el último mes, en septiembre, la última quincena de septiembre, con un incremento importante, inclusive superior a lo que se había visto previamente. Nunca se vio un control importante en Irán, lo que parecía un primer pico que empezaba a disminuir, volvió nuevamente a incrementarse, mantuvo una meseta de transmisión constante, y más bien en las últimas 2-3 semanas esta transmisión se ha incrementado, manteniendo entonces ahora su curva de manera ascendente. Y en este caso Irán sí está ya clasificada como transmisión comunitaria, que sería como la más dispersa, la más intensa en un momento determinado. Veamos la siguiente. Aquí tenemos a los Emiratos Árabes Unidos, igual, una primera curva que en su momento parecía que tenía control ahí para inicios de agosto. Sin embargo, ya para la quincena de agosto vuelve nuevamente a incrementarse, lo está haciendo a una velocidad importante, tanto así que, como vemos, ya superó el primer pico que en su momento tuvieron ahí para fines de mayo, y está clasificado también como transmisión comunitaria. Veamos la siguiente. Irak definitivamente en una fase ascendente desde junio, también una transmisión que empezó posterior a los primeros países, transmisión comunitaria como tal, y Irak en este caso pues lógicamente todavía con una tendencia que pudiera seguir incrementándose en las siguientes semanas. Veamos la siguiente. Es la última, ¿verdad? Bien, entonces bueno, aquí nosotros podemos ver cómo las epidemias se comportan lógicamente de manera asincrónicas, es decir, difieren en sus inicios en el tiempo, y por lo tanto también dependiendo de las características de la población y los determinantes que hay en cada país, también difieren en la magnitud que en un momento pueden tener. Lo mismo vemos al interior de los países, ya lo hemos comentado en México, se ha comportado de esa manera, es decir, diferente en las 32 entidades federativas, con diferentes momentos, con diferentes incrementos, subidas y bajadas, y lógicamente eso también afectando a la magnitud. Pero los rebrotes, como los hemos visto no solo a niveles regionales, sino a niveles de países, están siempre como un riesgo inminente. Y esto tiene que ver con la manera de cómo un país en su momento empieza a liberar el espacio público, qué tan ordenadamente lo hace, con qué características implementa un regreso
a la vida social, al espacio público, a las actividades laborales no necesariamente prioritarias, y dependiendo del orden que se pueda lograr de la mano, lógicamente, de la ciudadanía, es que podemos entonces tener un regreso a la nueva normalidad mucho más ordenado y que en su momento no nos produzcan rebrotes. Pero si no atendemos las indicaciones y lo que en cada uno de los niveles de las autoridades sanitarias están emitiendo a nivel federal, en los estados, en los municipios, siempre tendremos el riesgo en México también de poder formar parte o generar un rebrote. Hasta el momento, como país, no lo hemos tenido, las entidades federativas en su gran mayoría no han tenido esta situación, entonces un llamado a la población a que sigamos atendiendo las medidas porque esto nos va a poder llevar por un buen camino. Muchas gracias.